tema de hoy se titula Pecados Pequeños. Es el título del tema de hoy y el verso de memoria Cantares 2:15 que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cantares 2:15, un versículo bastante extraño. ¿Cómo vamos a sacar la enseñanza de este versículo? Bueno, pues de eso se trata el tema de hoy, que va a ser de mucha bendición. Y la introducción dice de la siguiente manera: es un error categorizar los pecados en grandes y pequeños. Aunque es cierto que hay pecados más graves que otros, todos son nocivos y destructivos para nuestra vida, y todos dañan el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando hacemos esta división, cometemos el error de tratar solo con aquellos pecados que consideramos grandes y escandalosos y no damos importancia a los que consideramos pequeños. Es decir, dejamos de fumar, dejamos las drogas, dejamos el alcohol, las groserías y otras cosas que consideramos mundanas, pero seguimos con la mentira, el orgullo, la falta de perdón, los celos, el chisme, la falsedad y la injusticia. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos al punto número 1. El punto número 1 dice así, según Cantares 2:15, que es el verso de memoria: ¿qué había que cazar para evitar que se arruinen los grandes viñedos? ¿Verdad? Cazar con Z se refiere a cazar con un rifle, ¿no es cierto? ¿Qué había que cazar para evitar que se arruinen los grandes viñedos? Entonces vamos al verso de memoria. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Esta es la respuesta? Esta es la respuesta. Cacen las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esta palabra cierne se refiere a que están empezando. Están empezando los viñedos apenas están creciendo, apenas están sembrando, apenas las plantas están pequeñas, ¿ok? Pero las zorras, las pequeñas, son las que echan a perder los viñedos. Entonces, la respuesta del punto número 1 es las zorras pequeñas, ¿ok? Las zorras pequeñas. Y ahora es donde vamos a entender, pues el versículo, qué relación tiene el versículo con el tema de hoy. Dice acá el texto: era difícil cazar a las zorras pequeñas, ya que eran muy sigilosas y solo salían en la noche. En el día, los viñadores se daban cuenta de su actividad porque veían algunos frutos comidos. No había un daño devastador, solo algunas plantas afectadas. Pero si el viñador no las cazaba, estas se reproducían y a la larga arruinaban hectáreas enteras. Entonces, aquí la comparación es con los pecados que consideramos no tan malos. El mundo no considera que sea malo decir una mentira blanca. El mundo considera que no es tan malo no diezmar, pues de todas maneras estoy dando. No exageren tampoco. El mundo considera que pues puedes no perdonar porque tienes dignidad y la otra persona te injurió, te difamó, entonces tienes derecho a mantener el rencor. El mundo no ve tan malo que tengas una noviecilla ahí en la escuela y que te andes besando con ella, pero luego el domingo estás en la alabanza. El mundo no ve tan malo que debas unos cuantos pesos. Bueno, todos debemos dinero y no hay problema si no lo pagas. El mundo no ve tan malo que no devolvamos las cosas que nos prestan. El mundo no ve tan malo que digamos una mentira blanca, una mentirita. No es tan malo que le des dinero al policía para librarte. Entonces, hay un montón de cosas que el mundo no las ve tan mal, pero que Dios las prohíbe. Y ahí es donde entra en nosotros el conflicto. ¿Vamos a estar en la cultura de este mundo o vamos a pegarnos a la cultura del reino? Entonces aquí la Biblia nos está advirtiendo. Hay pecados que tú, de una manera equivocada, consideras que son pequeños e inofensivos. Y aparentemente
Al practicar sistemáticamente esos pecados, no hay una gran afectación en tu vida, porque no te estás drogando, digamos, no te estás metiendo a los bares, a los prostíbulos, no te estás inyectando, no estás metido en una pandilla. Pero son pecados considerados pequeños que a la larga van a producir grandes devastaciones. Entonces, yo quiero que en el punto 2, cada uno de ustedes me dé una respuesta aquí en la caja de comentarios. Dice, ¿cómo traduciría a un lenguaje actual la metáfora de Cantares 2:15? María Sauri contesta, erradicar los pecados desde la raíz porque eso evitará que tengamos crecimiento y fruto. Muy buena respuesta. ¿Sí? ¿Alguien más quiere contestar? ¿Cómo traduciría a un lenguaje actual la metáfora o el verso que está en forma figurada en Cantares 2:15? Dice el texto de abajo, los pecados pequeños a la larga arruinan los grandes planes de Dios para una vida. Esto podría ser una respuesta muy, muy contundente, ¿no? Los pecados pequeños, que parecen inofensivos, a la larga arruinan los grandes planes de Dios para una vida. Tremendo, tremendo. Y dice también, la vida que Dios tiene para nosotros es como un huerto lleno de frutos de justicia, una vida de productividad y abundancia, pero si no cazamos las zorras pequeñas, todo eso se perderá. Entonces, las zorras pequeñas son los pecados pequeños, que no les damos tanta importancia, que el mundo dice, oye, no exageres, o sea, si no vas a tu iglesia, no te congregas, pues pon una prédica de YouTube, no exageres. Y todas esas cosas que el mundo nos dice que exageramos, a la larga nos van a meter en problemas. Entonces, las viñas en este contexto es nuestra vida. La vida que Dios tiene para nosotros es como un huerto. Acuérdense que Dios le dio a Adán un huerto. Y un huerto es un lugar de fructificación, de abundancia. Y Dios quiere que tengamos una vida fructífera y abundante. Pero si nosotros no tratamos con esas pequeñeces, esas cosas que no son tan malas, no es tan malo llegar tarde, no es tan malo mentir un poquito para decir que no memoricé mi versículo, no es tan malo decir este chismecito, entonces a la larga vamos a tener problemas. Muy bien. Vamos entonces al punto número 3, de ejemplos de pecados pequeños que practicados por años arruinan vidas enteras. A ver, quiero escuchar o ver ejemplos de pecados que el mundo considera pequeños, pero que a la larga dañan vidas enteras. ¿Mm? Voy a leerle el texto mientras ustedes preparan su respuesta. Los pecados pequeños, cuando no se les da importancia, se quedan en las vidas y van creciendo poco a poco hasta que causan estragos y mucho dolor. Por eso, aunque el creyente quite lo mundano de su vida, si no trata con esos detalles, en letra cursiva está la palabra detalles, el mal sigue en él y el enemigo tendrá una guarnición bajo su control y desde ahí lo dañará. Sí. Le voy a dar un ejemplo común de un pecado que no se considera tan pecado, pero que muchos hijos de Dios que ya dejaron lo escandaloso, que ya dejaron lo mundanote, ya no fuman, ya no se drogan, ya no van al antro, ya no son fornicarios, pero siguen teniendo pecados pequeños. La falta de perdón. La falta de perdón es un pecado pequeño que a la larga arruina matrimonios, arruina la paternidad y el gozo de una persona,
arruina relaciones. ¿Mm? Ese es un pecado pequeño. Bueno, no es pequeño, ¿verdad? Pero que es un pecado que el mundo considera pequeño. Es una zorra pequeña, pero a la larga causa grandes estragos. Cintia García dice, ser tacaño. Vamos a traducirlo a nuestro ámbito eclesiástico. Vamos a decir, no diezmar, no ofrendar. Ahí tenemos un pecado pequeño común, porque el mundo ya nos enseñó que no es malo. Es tu dinero, tú te lo has ganado. ¿Por qué te lo están pidiendo en la iglesia? Entonces, el mundo considera que no diezmar es un pecado pequeño. Y entonces, a la larga, las personas que practican este pecado simplemente no despegan, simplemente no avanzan, siempre están perdiendo, siempre, porque están robando a Dios. Gaby Núñez, el no perdonar a la persona que nos hizo daño. Muy bien, Gaby, ya lo comentamos. Ser flojo, dice Cintia, sí. La negligencia, la cobardía, el no hacer lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer, a la larga nos va a meter en problemas. Ser ventajoso, ¿sí? Cuando tratamos de sacar provecho de los demás, cuando solo hacemos aquellas cosas cuando hay un beneficio de por medio, cuando usamos a las demás personas como medio para obtener objetivos egoístas, esas personas terminan solas en la vida. Nadie quiere estar con ellos. Nadie quiere pasar tiempo con ellos. No los queremos ni en la iglesia los queremos. ¿Por qué? Porque solo buscan sacar provecho de las demás personas. Y esas personas encuentran en la iglesia un campo fértil para sus fechorías, porque los hermanos tienen un corazón dadivoso, generoso, y ahí es donde se cuelgan. Pero gracias a Dios, el mismo Espíritu Santo los desenmascara para que todos vean que no hay que fiarse de esas personas que llegan con ese corazón malicioso, ventajoso, manipulador, y quieren sacar provecho de que los cristianos nos preocupamos por los demás. Buen punto, Cintia. Ser metiche. Uy, uy. Bueno, José Germán, de tanto repetir las mentiras, se convierten ellos mismos en su verdad falsa. O sea, nunca una mentira se va a convertir en una verdad, pero el mentiroso ya miente por deporte. El mentiroso llega al grado donde dice, ¿por qué sigo mintiendo si ella no tiene caso que diga una mentira, pero de todas maneras miento? O sea, así es el mentiroso. Hablar de los demás, la queja constante, el soborno, la mentira, el chisme, la ira guardada, que a la larga nos daña, sí, sí, cuando se va guardando, el corazón es como una bolsita que va guardando las ofensas, y cuando explota, explota, pero porque no hace las cosas como dice Mateo 18. Yani dice falta de humildad y la vanidad. Alicia Pérez, la ira, el rencor. María Sauri, poner en primer lugar a los hijos antes que al esposo. La vanidad, el chisme. Bueno, ustedes están sacando todo aquí, hermanos. Están sacando. Espero que estén hablando al aire, ¿no? Los celos, el rencoroso, soberbio, el orgullo. Bueno, sí, sí, todo eso sí. Y muchas de esas cosas, reconózcanlo, están en usted y en mí también. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos de pecados pequeños que practicados por años arruinan vidas enteras. Punto número 4. Para corregir este error en los Gálatas, Pablo hace una lista de pecados en Gálatas 5, 19 al 21 y mete a todos en el mismo saco. Analice esta lista y defina 3 pecados que, inciso A, consideramos grandes, inciso B, consideramos pequeños. Muy bien, entonces vamos a ver el versículo
de Gálatas 5:19. Ok, entonces voy a marcar con amarillo aquellos pecados que son escandalosos, groseros, mundanotes, y vamos a marcar con azul aquellos pecados que, bueno, no es para tanto, pastor, no exageres, no nos vamos a ir al infierno por eso, pastor. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Entonces dice el verso 19, Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne. Estamos hablando acá de un conjunto, ¿verdad? Las obras de la carne, que son adulterio, es un pecado feo, escandaloso, por el cual puede haber divorcios en un matrimonio. Fornicación, un pecado terriblemente feo, escandaloso, que puede causar la destitución de un ministro, puede causar la expulsión de una persona, ¿ok? Inmundicia, otro pecado terriblemente pecaminoso. Acá se está refiriendo a lo sexual, ¿verdad? Y toda clase de inmundicia, homosexualismo, lesbianismo, orgías, todas esas cosas sexuales. Aquí está lascivia. Lascivia es el deseo desmedido, la baba se le está cayendo a la persona por el deseo sexual. Está como un perro que está olfateando allá a una perra en celo. Así es el lascivo, ¿ok? Tenemos el pecado de la idolatría, un pecado terriblemente condenado por Dios, adorar ídolos, adorar estatuas, adorar imágenes en el ámbito religioso, pero también en el ámbito político, cuidado acá, idolatrar a un líder mesiánico, pseudo mesiánico y ser adeptos ciegos, ¿verdad? Lo podemos ver tanto en México como en Estados Unidos, lo podemos ver, ¿ok? Hechicerías, un pecado abominable, ocultismo, brujería, lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor. Pero luego tenemos, guay, ¿qué hace este pecado acá? Un pecadillo, enemistades. No creo que en casa de oración no haya alguien que practique este pecado, o en tierra prometida haya alguien que practique este pecado, ¿o será que sí? Bueno, enemistades es un pecadillo que podríamos considerar común en la iglesia de hoy. Enemistades con los líderes, con los discípulos, con los servidores, con los músicos de la alabanza. Ya no te hablo, ya no, ya te ignoro, la ley del hielo. Guay. Pleitos, bueno, este pudiera ser un pecado medio, ¿verdad? Porque hay de pleitos a pleitos. ¿Ok? Celos. Uy, 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 uy. Pastor, ¿por qué no me mencionó cuando usted habló de las personas que le han ayudado? No me ha mencionado. ¿Por qué me pusieron otra vez en la cocina? ¿Por qué a él y por qué yo no? Bueno, que tenemos un pecadillo común, iras. Uy, 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 uy. ¿Cómo se pone, hermano, en la iglesia? ¿Cómo está? Dios le bendiga, muah, muah, saludos, pero apenas se sube al coche, guay, ay, 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 ay. Apenas se sube al coche, uy, 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 uy. Agárrate. O antes de ir a la iglesia, ¿no? Contiendas, aquellos hermanitos que les gusta armar grupitos, causar divisiones, aquí están. Disensiones. Disensiones son los que disienten, los inconformes, los contreras. No, no, contreras no, porque hay personas acá con apellido. No, perdón. No, los que siempre están en contra de todo, ¿no? De todo se ponen en contra por deporte. Perdón, perdón. Ani, si estás acá, perdón. No, no, cancelo lo que dije. Herejías, bueno, este sí es grave, vamos a ponerlo en amarillo porque pues sí no debemos allá estar con
con herejías de decir cosas que no dice la Biblia. Envidias, otro pecadillo. Ay, ya viste al hermano. Ay, esa camioneta, quién sabe cómo la obtuvo el hermano, pero mira, quién sabe qué está haciendo. Ay, ay, ay. Homicidios, obviamente, este es un pecado gigante, ¿no? Amarillo. Borracheras, tremendo pecadote. Mundanote para mundanos, ¿verdad? Orgías, uy, no, hombre, este es un pecadazo. Y entonces el apóstol Pablo va a dar esta frase, por si algo se nos escapa, él va a decir esto y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Estamos viendo que el apóstol Pablo está metiendo en el mismo saco pecados que consideramos escandalosamente mundanos, groseramente pecaminosos, abominables. Un cristiano jamás estaría practicando esos pecados, pero al mismo tiempo en la lista vienen mezclados pecados que consideramos no tan malos, pecadillos. Y entonces el apóstol Pablo intencionalmente hace esta lista para que los creyentes gálatas no piensen que solamente es pecado aquello escandaloso, repugnante, mundano y grosero. No, hay pecados que se consideran pequeños que también te van a llevar al infierno. Entonces Pablo intencionalmente hace esta lista mezclada con pecados considerados graves, con pecados considerados no tan graves, para que nosotros despertemos y digamos, wow, hay cosas que no estoy corrigiendo en mi vida. Ok, ya dejé de fumar, ya dejé los bares, ya dejé el alcohol, ya dejé las drogas, ya dejé de decir groserías, ya no ando con mujeres, ya dejé de hacer un montón de cosas, pero ¿cómo están los celos? ¿Cómo están las iras? ¿Cómo están las contiendas? ¿Cómo están las disensiones? ¿Cómo están las envidias? Eso también es pecado. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo les amonesto, porque ustedes han dejado lo grave y lo escandaloso, pero siguen con los chismes. Ya dejaron las drogas, pero siguen mintiendo. Ya dejaron el alcohol, pero siguen con los celos, siguen con las envidias, siguen con los chismes, siguen mandándose mensajitos diciendo, ya viste a la hermana, ya viste lo que hizo esta. Y entonces dice Pablo, hey, yo le saco la tarjeta amarilla. Y voy a decirte, hermano carnal, con la tarjeta amarilla, no eres mejor que el adúltero, que el borracho, que el homosexual, que la lesbiana. No eres mejor. Yo les amonesto, dice Pablo, acerca de estas cosas, y yo les advierto, los que practican estas cosas, las escandalosamente grotescas y los pecados nobles o inofensivos, ambos van al mismo hueco. Ambos van al mismo hueco. ¿Se da cuenta la importancia de tratar con los pecadillos en nuestra vida? Punto número 5. ¿Qué asegura Pablo que sucederá a los que practican tales cosas? Según el verso 21, pues aquí está en verde, no heredarán el reino de Dios. Y dice el texto, no solo el borracho, el fornicario y el hechicero no heredarán el reino de Dios. Tampoco el celoso, el envidioso y el chismoso también se van al mismo hueco. Por eso Pablo está amonestando a los gálatas. Ya dejaron las drogas, ya dejaron el alcohol, el homosexualismo, pero también hay que dejar los celos. También
hay que dejar las mentiras. También deben dejar de robar a Dios al no diezmar. También deben dejar las enemistades, los chismes, iras, contiendas, disensiones, envidias. También eso hay que dejarlo, el orgullo, la falta de perdón. También eso está mal, dice Pablo. También eso está mal. Entonces tenemos que tratar no solamente con el área escandalosa, que yo sé que todos aquí, los que estamos acá conectados, pues tratamos con esas áreas tal vez en los primeros 2, 3 meses de nuestra vida cristiana. ¿Mm? Conozco a varios de ustedes y no voy a decir nada, pero, ¿cómo se portaban, hermanos? Aún cuando llegaron a la iglesia, uy, esa boquita, híjole, esa boquita, ¿cómo habla? ¿Y cómo se vestía, hermanita, cuando llegó a la iglesia? ¿Cómo iba vestida a la iglesia, hermana? Gracias a Dios, ya hubo un cambio, pero dice Pablo, hey, esto también. ¿Por qué? Porque al final lo que te va a arruinar son los pecados pequeñitos. ¿Mm? ¿Decimos amén? ¿O decimos guay? Punto número 6. Miren qué bonito versículo. ¿Qué dijo Jesús acerca del enemigo en Juan 14:30? ¿Qué dijo Jesús? Qué hermoso versículo. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús está diciendo, Satanás no tiene ningún área en mí. Él nada tiene en mí. Satanás no tenía ningún área donde pudiera doblarle el brazo a Jesús, porque Jesús era íntegro. Jesús era un pan sin levadura. ¿Qué significa ser un pan sin levadura? En términos espirituales, claro, el antiguo pacto eran figuras y sombras, y el nuevo pacto son realidades, que es un pan sin levadura. Una persona con orgullo cero, porque la levadura, ¿qué es lo que hace? Infla el pan, se infla. Un pan sin levadura es una persona honesta, una persona que muestra lo que es, una persona que no guarda las apariencias, una persona transparente, una persona sencilla, una persona que anda en integridad, que anda en la luz, una persona que no tiene nada que ocultar, una persona completamente honesta. Ese era Jesús, un pan sin levadura. Y eso debemos ser usted y yo, un pan sin levadura. Eso es lo que era Jesús. Dice el texto de abajo, la conclusión. Voy a quitarme, ahí está. Ningún área de la vida de Jesús tenía sombras o dudas. Él no tenía nada que ocultar ni de qué avergonzarse. Nunca hizo nada en secreto y nadie pudo nunca acusarlo de pecado o injusticia. Él era un hombre íntegro que andaba en la luz de total transparencia y veracidad. Por eso él fue invencible y derrotó a todos sus detractores. Por eso fue respaldado por el Padre en todo y ninguna de sus palabras cayó en tierra. ¿No desea Dios lo mismo para usted? Claro que sí, pero está en sus manos hacerlo. Asumir la responsabilidad de su vida y andar como Él
anduvo. Amén. Amén. Es lo que quiere nuestro Padre de nosotros. Quiere que seamos como Jesús. Sí, exactamente. Como Jesús. El recuadro a la derecha dice piedras. Si arrojamos una piedra grande al lago, ¿a dónde va? Al fondo. Si arrojamos una piedra pequeña a un lago, ¿a dónde va? Al fondo. Todos los pecados nos llevan al fondo, ya sea que los consideremos grandes o pequeños. Está bien que hayamos quitado los pecados escandalosos de nuestra vida, pero es tiempo de tratar también con las pequeñas zorras, con los pecadillos sigilosos, con las mentiritas blancas, con las desobediencias inofensivas y con las rebeldías discretas. Es precisamente ahí donde está el engaño del enemigo, porque así es como puede él permanecer en nuestro territorio y dañarnos poco a poco. Si no le damos importancia a las pequeñas zorras, estas permanecerán en nuestro huerto y abarcarán cada vez más espacio hasta consumirlo todo. No deje pasar el tiempo, trate consigo mismo, detenga la plaga en su corazón, trate con su orgullo y no se apoye en su propia prudencia. Tema al Señor y apártese del mal. Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El verso de memoria, y pues es el mensaje para nosotros. Eso es lo que quiere nuestro Padre, un pueblo genuino, un pueblo santo, y pues vamos a trabajar en aquellas cosas que sabemos que siguen allá, ¿ok? Usted sabe, no le voy a decir que lo ponga en la caja de comentarios, no, usted sabe, yo sé lo mío, yo sé, pero vamos a hacer sendas derechas para nuestros pies, vamos a pedirle al Señor en oración su gracia, necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos alimentarnos con la palabra y también solicitar la oración de hermanos maduros, mayores, mentores, que oren por nosotros y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Dios nos va a dar la gracia para vencer y esa es su voluntad. Amén. Pues vamos a orar, vamos a orar. Gracias, gracias te damos, Padre, por este tema. Enséñanos, Señor, a cuidar nuestra vida, a deshacernos de aquellas cosas que sabemos que están mal y danos la gracia para ser instrumentos útiles en tus manos, Padre. Queremos ser como Jesús, un pan sin levadura, una persona que no tiene nada que esconder, una persona íntegra, una persona que no hace nada en oculto, una persona humilde, honesta, transparente, genuina, una persona fiel, un pan sin levadura. Haz de nosotros panes sin levadura, Jesús. Que todos nuestros pastores sean panes sin levadura. Que todos nuestros líderes ministeriales y nuestros líderes celulares sean panes sin levadura. Que todos nuestros discípulos sean panes sin levadura, Padre. Es nuestro deseo. Falta mucho que hacer, pero tú nos puedes dar la gracia, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues gloria a Dios es el tema de hoy. Gracias por pasar este tiempo conmigo aquí, esta hora de estudio bíblico. Les mando un abrazo bien fuerte. Ustedes saben que cuando nos veamos en lo personal, pues ahí nos damos ese abrazo fraterno, lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que les mando un abrazo fuerte a todos. Muchas bendiciones y que pasen buenas noches.